Listo, pues vamos a empezar con un poco de, con un poco de lo que es historia. Entonces la palabra, nada más la palabra geometría me habla de geo, que tiene que ver con tierra, geotierra, y pues metría, entonces es una palabra que se deriva del griego, en dos partes, geo y metro, cuando geo significa tierra y metro pues medida. ¿Listo? Entonces en ese orden de ideas tendríamos que la palabra geometría nace en Grecia y nace directamente por la necesidad pues, de que las personas tenían para, para representar distancias, para... Uy, se me apagó esto. ¿Qué pasó aquí? ¿Ustedes ven la pantalla o la miran negra, muchachos? Hola. Oh, oh. Hoy ha sido el día de los problemas. Ok. Entonces por la necesidad de, pues, de medir cosas, de interpretarlo de una manera fácil y que fuera, pues, de alguna manera también universal. ¿Listo? Entonces, cuando tratamos de hablar de geometría, decimos que nos podemos basar o tendríamos que fijarnos en cuatro aspectos diferentes. ¿Listo? Lo primero, el concepto de punto. Segundo, el concepto de espacio. Tercero, el concepto de volumen. Cuarto, el concepto de área. ¿Listo? Cuando hablamos de geometría descriptiva nos basamos en estos cuatro tipos de estos cuatro aspectos. ¿Listo? Hablamos de punto como una estructura o digámoslo así, un fenómeno que de alguna u otra manera nos hemos inventado como digámoslo así, una coordenada. Cuando hablamos de coordenada, directamente nos fijamos en un sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Cuando hablamos de punto, realmente un punto es directamente una coordenada que se representa, puede ser en dos dimensiones o puede ser en un plano con tres dimensiones. Ya luego vamos a hablar un poco más de qué es un punto en el plano y qué es un punto en el espacio. ¿Listo? Cuando hablamos de espacio, hablamos de algo que se llama un punto. Podríamos decir que es una coordenada. Un espacio, cuando hablamos del espacio plano. Plano quiere decir en dos dimensiones. Vamos a hacer de cuenta que estamos enfrente del televisor. ¿Listo? Lo que vemos nosotros en la pantalla de nuestro televisor es un plano en dos dimensiones. Eso es un plano en dos dimensiones, lo que vemos enfrente del tele. ¿Listo? Cuando nos encontramos con un plano en dos dimensiones, se desaparece directamente el plano, digámoslo así, la tercera dimensión se desaparece. Esto ya luego, cuando entremos en materia, vamos a hablar bien bonito de ello. Volumen
se considera como el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Listo? Un volumen es directamente en 3 dimensiones. ¿Listo? Un volumen es directamente, se representa directamente en 3 dimensiones. Lo que hablaba ya hace un rato. ¿Listo? Y el área, pues ustedes ya saben que el área corresponde también a lo que conocemos como espacio, pero entonces ya luego vamos a empezar a ver un poco las diferencias. ¿Listo? Cada una de estas características que tiene la geometría descriptiva que es plana, tiene unos postulados, tiene unas características diferentes, ¿sí? que lo hacen único. Ya luego vamos a ver cómo funciona esto. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar del punto. ¿Listo? Hablemos del origen del punto. ¿Listo? El origen del punto, no lo coloquemos así porque se ve feo. El punto realmente es un punto que nos ubica a nosotros en una posición, ¿sí? Si ustedes alguna vez han visto películas donde van los pilotos, donde van los que navegan los barcos, ¿sí? se darán cuenta que ellos trabajan a base de coordenadas, y esas coordenadas resulta que son exactamente puntos como tal que se representan en algún sistema, pues, de geoespacial. Entonces vamos a decir que esta es la Tierra, que esta de aquí es la Tierra. ¿Listo? Estamos ubicados más o menos así. Listo. Nosotros estaremos más o menos por aquí. Vamos a decir que esto es Sudamérica. ¿Listo? Estaremos ubicados aquí. Exactamente aquí en donde nosotros estamos ubicados es un punto. Cada uno está ubicado en un punto diferente. La ciudad de Puerto Asís está ubicada en un punto exacto donde solamente puede estar Puerto Asís y no puede estar ninguna otra persona. Todo eso se debe a que el sistema de coordenadas polares de la Tierra, pues tiene un sistema diseñado que es más o menos así, que nosotros lo conocemos como los usos horarios. ¿Sí? Me imagino que se han oído hablar de eso. ¿Sí? Que a medida de que nos alejamos de un punto, pues digámoslo así, que podríamos estar una hora antes o una hora después. ¿Listo? También tenemos aquí un meridiano. Uy, no, este está mal hecho. Un meridiano por aquí. ¿Listo? Entonces, según esas latitudes, es que el sistema de coordenadas de la Tierra funciona de esa manera. Entonces, si usted está ubicado por aquí según la latitud, a usted le va a marcar un punto. O algunas personas que de pronto van un poco más allá y juegan juegos en línea, pues de Imperio como tal. Eso suele suceder mucho cuando se juega Imperio, ¿sí? En donde el enemigo está ubicado en cierto tipo o en cierto punto, en cierta coordenada, pues que es única y exclusivamente para ella. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar del espacio. Vamos a hacer de cuenta que esto, lo que tenemos aquí, es el espacio. Vamos a hablar de la necesidad. ¿Listo? Porque antes que nada,
Porque antes que nada, nosotros estamos condicionados a que el espacio es por donde nosotros, ¿cómo se lo dijera yo? Por donde nosotros nos movemos de cierta manera. Entonces, la necesidad de digitalizar o de saber a ciencia cierta qué tanto espacio hemos recorrido de un lugar a otro, de un punto a un punto B. La distancia que había de un punto A a un punto B, pues era considerado importante saberlo porque de alguna u otra manera, anteriormente, estamos hablando de tiempo atrás, antes de los babilónicos, los sistemas de medición para ese entonces eran bastante precarios, ¿sí? Ellos no tenían un sistema adecuado, por eso nosotros utilizamos algo que se llama SI, que es el Sistema Internacional de Medidas. Es un sistema pues que ha sido adoptado por la mayoría de países a nivel mundial. Pero entonces, estamos hablando de la era de los babilónicos, no existía este sistema internacional. Este sistema internacional no existía. Entonces, en ese orden de ideas, el espacio nació de la necesidad de medir qué tanto espacio recorrido o qué tanto espacio o qué tanta distancia hay de un lado a otro. Anteriormente lo hacían por medio de varas, de cuerdas, bueno, instrumentos o utensilios que tenían anteriormente, pues en su tiempo, para hacer ese tipo de medidas. Entonces, ¿qué pasó? Lo fueron modificando. Entonces, esta vara larga que ya no nos sirve para medir distancias cortas, entonces la vamos a dividir en la mitad. ¿Sí? Pero resulta que esta vara que hemos decidido para esta mitad de esta vara, pues todavía sigue muy grande, todavía es muy grande para yo poder medir objetos pequeños. Sí, resulta que sí, que si iban a medir distancias grandes, entonces la vara larga les servía para medir todo aquello espacio que había, pero entonces empezó la necesidad llegó la necesidad de medir objetos pequeños, de medir objetos pues, de menor distancia. Entonces fueron disminuyendo esa unidad de medida hasta cuando se acercó a lo que nosotros conocemos como el metro. Listo, claro que pues en otros países utilizan para las distancias largas, utilizan lo que son las yardas, las millas, pero pues ya son otro tipo de sistema ajeno al sistema internacional. ¿Listo? ¿Qué más tengo para decirles aquí? Vamos a la idea de volumen. Listo, ingenieros, aquí quiero pues la participación de ustedes. Vamos a hablar de volumen. Me voy a dejar aquí una pera. A ver si me queda bonita. Listo. Listo. Ingenieros, vamos a ver. Vamos a suponer que estamos en la era de los babilónicos. Vamos a suponer aquí, voy a tratar de realizar. Es que estoy estrenando herramienta, muchachos, y casi no la puedo manejar. Ok. ¿Listo? Bueno. Si yo quisiera saber cuál es el volumen